Seminario Internacional Acciones Universitarias para la Mitigación del Cambio Climático. Jonathan D. Call es profesor de Ciencias Atmosféricas en la Universidad de Milwaukee y experto en la interacción entre la contaminación del aire y el clima. Desarrolló el programa México, Contaminación del Aire y Culturas Antiguas, que desde 2010 lleva estudiantes a México para estudiar el impacto de la lluvia ácida en sitios arqueológicos. Además de su enseñanza en meteorología de la contaminación y predicción atmosférica, ha publicado más de 100 estudios sobre temas como la lluvia ácida en México y el transporte atmosférico de humo. Finalmente, colabora con universidades mexicanas, imparte cursos en UNACAR y dirige proyectos de investigación conjuntos con instituciones como UNAM y UANL. Jonathan D. Call, bienvenido. Will you understand me if I speak in English? Yes? Okay. Okay. At the University of Wisconsin-Milwaukee, where I work, we're in a Department of Atmospheric Science. So we train students to be professional meteorologists. But of course, we teach a lot about how to understand weather and how to understand climate. And you can't understand climate change unless you first understand climate. So that's the idea of this topic. So there is a concept in, There's a concept in sports that's called scorigami. Have you heard about it? Anybody? Scorigami. It's very popular in the United States. It's about 10 years old, this concept. It was invented by a sports writer, by a journalist. The idea is, with a diagram like this, this is Major League Baseball. On that direction, you have the score and the home team. In this direction, you have the score of the visiting team. And the colors show the frequency that the scores have occurred. So this diagram shows the result of every baseball game that has ever been played in the United States. And the word scorigami occurs when a score that has never occurred before happens. So, for example, it doesn't work. Well, the gray color in the bottom there never occurred, those scores. Okay, so scorigami is a popular concept for people who like sports. Just go. Not advancing. Okay. We have scorigami diagrams for football nakano. For World Cup football soccer. Both. We have problems with them. Different. Okay. For basketball, for hockey, for other sports. Well, I have the idea to create an idea like scorigami for meteorology. I call it weathergami. So this chart shows, let's see, top one. Shows that for one location, this is Milwaukee, where I live, in Wisconsin, north of Chicago. It shows the high temperature of the day. It's in degrees Fahrenheit, I'm sorry about that. And the low temperature of the day. And the colors show the frequency that they occur. And it's very interesting because you can see a lot about the climate of this location from this diagram. You can see that in the summer, sometimes it gets above 100 degrees Fahrenheit. That's almost
40 Celsius. In the winter, sometimes it gets below minus 20, very cold. You can see there are different areas of yellow that show that the most common temperatures in the winter and in the summer. So I did this, I thought it was interesting, so I made some weathergami charts for some other locations. Here's one for Alaska, or a location in Alaska. You can see the temperatures get very cold, colder than minus 60 degrees. That's like minus 55 Celsius. Here's one for Hawaii. It looks very different. In Hawaii, the weather never changes. I'm exaggerating a little bit, but it's more or less the same all the time. Okay. Here are some cities in Mexico. Monterrey and another city in Mexico. So you see that these kinds of diagrams, weathergami, they show a lot about the climate of an area. In this diagram, it summarizes the kind of information that you can see from a weathergami chart. You can see where the hottest day and the coldest day was, what the temperatures of those days were. You can see the day that has the greatest range in temperature. And you can see from the colors the most common temperatures that occur at a location. This is for Dallas, Texas. So 1 year ago, exactly, I published an article about weathergami in one of our meteorology journals. And most of the time when I publish an article, some people read it, a few people read it, maybe a few people cite the article in their references. But this time, the interest in this article exploded. There were articles in newspapers around the United States about weathergami. I was famous for a few minutes. Television weather broadcasts talked about weathergami. I was on a podcast from the Weather Channel about weathergami. At my university, they sell merchandise with weathergami. Okay. But the biggest interest has been on Twitter. When the article was published, the next day, someone started a Twitter page. Not me, somebody else. And now there's more than 6,000 followers. The person that publishes the Twitter page creates those weathergami charts, the weathergami diagrams, at all of these locations, about 400 locations in the United States every day. Okay. So when I first started experimenting with weathergami, it was because I thought that it was an interesting way to learn about the climate of a location. All of the interest that it generated, like on Twitter, they're not interested in that. They're interested in more of the curiosity of weathergami. It's a rare occurrence when there's a weathergami in Monterey or somewhere. But really, weathergami is a way to understand climate. And if you can understand climate, then you can also understand climate change. So, this is a standard diagram of the climate regions on the Earth. Well, on part of the Earth. So, everybody takes
a class, an introduction to meteorology class, or introduction to geography, or introduction to earth science. All of those students will learn about the different types of climate on the earth. There's 5 major types: tropical, arid. Here in Monterey, we're arid. Temperate, cold, polar. Okay. Well, all of these textbooks that describe the different types of climate use this kind of diagram to demonstrate the climate at a particular location. This location is in North Carolina on the east coast of the United States. This type of graph is called a climograph. The bars show the average monthly precipitation. The line shows the average temperature in each month. So here, for example, are climographs for 3 different climate types. The top one is from Hawaii. It's a tropical climate, tropical rainforest climate. The middle one is from El Paso, Texas. It's a dry type of climate. You can see higher temperatures, small amount of precipitation. The bottom one is from a place in California. It has a temperate climate, also called a Mediterranean climate. Now, climates in many of those areas are changing because of climate change. Of course, they are changing. But these graphs, they show average monthly conditions. So it will be hard to detect climate change, or hard to describe climate change using these kinds of graphs. But if you include the weather-gamma chart along with the climographs, you can get a lot of additional information. The weather-gamma charts show daily information, and they show daily information, the temperatures, for every day that a measurement was made at those locations, in some locations for more than 100 years. So, for example, at El Paso, the standard climograph that you can find in a textbook shows that the summers are hot, the winters are cold. But the weather-gamma shows that in the summer, temperatures commonly are greater than 100 degrees Fahrenheit. And the winter temperatures are cold, but they're always above freezing, above 0 Celsius. So they provide an additional kind of information. And, okay. So there are 5 major climate types. The circles, the ellipses, those are from the weather-gammas. So the weather-gammas for the different climate types look different. So it's a powerful way to do a better job of describing the climate of a location. The climograph is good because it shows average monthly temperature and average monthly precipitation. That is relevant information to describe the climate of an area. But the combination of the climograph and weather-gamma is better. Okay. That's the first part. I want to also just say a few words about another project that I have. So I finished this project 2 years ago. It was the master's thesis of my student, Sheena. So in the world of air pollution, there exists something called the Air Quality Index. Have you heard about that? The Air Quality Index? Do you know about that? It's a way to describe
air pollution concentrations in a simple way. So there's an index, a simple index, 5 colors that tell you whether the air quality is good or bad. And the reason that this index exists is because air quality is related to human health. And when the air quality is bad, some people get sick or go to the hospital because they have respiratory conditions or cardiac conditions. Also, babies and old people have problems when the concentrations are high. So that's why this index exists. This is another index. It's not for air quality, it's for heat. The combination of heat and humidity. When the combination of heat and humidity is high, people also have health problems. So a similar index exists. It's called the heat index. And the reason for this index is the same as the reason for the air quality index. It's so people who have health problems will know that, tomorrow there's going to be a high heat index or there's going to be bad air quality, so they can change their behavior to protect their health. Well, since both air pollution and heat affect the human health, my student Shana and I had the idea to create a combined index. So we did that. And this is a combined air quality and heat index from Monterey specifically. So on this axis, that's the heat index. And on this axis, it's the air quality index. So using the value of the air quality index and the value of the heat index, which already exist because that information is published for the public, you can find the value, the color of the combined index. And we found from statistical analysis that the relationship between this index and human health was stronger than the relationship between the air quality index and human health, and also stronger than the relationship between the heat index and human health. So a combined index like this has value. And in a scenario of climate where heat events are becoming more frequent, indices like this can be useful. Okay. So, thank you. Seminario Internacional Acciones Universitarias para la Mitigación del Cambio Climático. Doctora Fabiola Yepes Rincón. Es ingeniera ambiental con maestría en manejo de recursos naturales y doctorado en ciencias de la ingeniería, especialista en sistemas de información geográfica, GIS, y percepción remota, RS, con 20 años de experiencia. Es jefa del Departamento de Geomática de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su investigación se enfoca en la aplicación de técnicas de GIS y RS en proyectos multidisciplinarios, desarrollando herramientas innovadoras para la evaluación no destructiva de infraestructura y gestión de espacios urbanos. Ha publicado 17 artículos, 12 reportes técnicos y ha dirigido tesis doctorales y de maestría. Es fundadora del Departamento de Geomática del Instituto de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería Civil de la UANL. Busca integrar distintas ingenierías para abordar problemas metropolitanos con responsabilidad social y ambiental. Doctora Fabiola Yepes Rincón. Bienvenida. Hola a todos, muchas gracias por la invitación al doctor Sergio. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes, a nuestros estudiantes, que veo bastantes por aquí. Muchas gracias por venir, por tomarse el tiempo de escucharnos. Y bueno, por supuesto, gracias a cada uno de los ponentes que vienen de fuera, especialmente, pero por supuesto también locales. Bueno, pues voy a iniciar. A ver, ¿dónde está?
No voy a parar mucho porque ya escucharon bastante acerca del cambio climático, sin embargo quiero que observemos esta imagen que es obviamente la escala global. Y muchas veces cuando platicamos acerca del cambio climático o de qué podemos hacer por el cambio climático, lo vemos así. Vemos cómo pues el impacto está haciendo a nivel global y que creemos que podemos hacer poco. Lo sentimos y lo escuchamos cuando vemos efectos precisamente en el clima, como lo que sucedió un poquito ayer, ¿verdad? Que no voy a decir que es debido al cambio climático, porque luego todos le echamos la culpa al cambio climático, pero definitivamente sí, cuando vemos eventos extremos como estos que estamos observando, inundaciones, incendios, sequías, ¿sí? Deslizamiento de laderas, el derretimiento del hielo, etcétera. Y también cuando escuchamos y vemos evidencias de que esto se está acelerando, igual que como ya escuchamos, la temperatura y la cantidad de contaminantes que se están emitiendo a la atmósfera, específicamente las últimas 2 décadas. Y también cuando escuchamos cuánto nos cuesta, cuánto cuesta esto, ¿sí? ¿Qué es lo que esto infiere? ¿Qué es lo que esto, cómo nos podemos proteger? Y es cuando nos empezamos a preocupar un poco. También cuando vemos cifras como estas, la que está de este lado, donde ven a México, son números del año pasado, no sé si ustedes recuerdan, llevamos 12 años de sequía, bueno, 14 años mejor dicho de sequía después del Alex en el 2010, que fue un evento hidrometeorológico extremo. Y después del Alex, pues empezó a decaer el número, digamos, de milímetros de lluvia. Empezamos con una sequía intensa. Y el año pasado, se vienen las olas de calor. En realidad fue regional e incluso podríamos decir que global, pero a México le afectó en números históricos y récord. Específicamente a Nuevo León y específicamente a lo que es San Nicolás de los Garza, es decir, donde estamos ahorita. Y bueno, encontramos obviamente número récord también de 300 personas que fallecieron por este tipo de ondas de calor. Y la otra imagen que están viendo ahí es de ayer, ¿sí? También tenemos un evento que evidentemente fueron 200, creo que milímetros los que cayeron, pero dicen, ¿y esto qué tiene que ver con el cambio climático? Bueno, no todo tiene que ver con el cambio climático, pero efectivamente el cambio climático también se exacerba cuando existe, por ejemplo, mala planeación urbana, cuando no estamos preparados para poderlo enfrentar, ¿sí? Y bueno, y tomé prestado por ahí este diagrama que vi en la mañana, que faltó ahí ponerle Lozano et al 2013, que me llamó la atención y lo quise tomar porque efectivamente muchas de estas acciones son las que estamos haciendo en el sistema universitario. Educación, obviamente, investigación, operaciones en campus, divulgación comunitaria, colaboración con, ahí me quedo pendiente porque no lo pude checar, tuve tiempo para poderlo preguntar, informes de evaluación, todo lo que tiene que ver con el marco institucional, experiencias de vida del campus y educar, por supuesto, educadores. De estos, no todos los hacemos en el departamento de geomática y obviamente no los hago yo de manera individual. Generalmente aprovecho y he tenido, digamos, que la visión de siempre estar activa. Y eso es algo que me puse de meta cuando estudié la carrera de ingeniero ambiental. Ustedes escucharon, yo trabajo en el Instituto de Ingeniería Civil. En el 2015, por azares del destino, llegué a la Universidad Autónoma de Nuevo León, invitada por el doctor Benjamín Limón. Y recuerdo que llegué al Instituto de Ingeniería Civil pensando y creyendo que lo que hacía con geomática iba a servir para los ingenieros civiles. Oh, mi sorpresa, y que siempre obviamente agradecida con las oportunidades de la universidad, ha empezado a impactar a muchas otras áreas en los temas ambientales, que por supuesto es los antecedentes que tengo, y por supuesto toda la técnica que tienen que ver con sistemas de información geográfica y geomática, como el manejo de imágenes satelitales, imágenes de, por ejemplo, lo que obtenemos con información con fotogrametría o LIDAR con drones. Entonces vemos allá aquellas imágenes y siempre van a ver en mis proyectos a gente involucrada, ya sea estudiantes, profesores, investigadores o también colaboradores, incluso que no siempre tenemos presupuesto, pero siempre queremos hacer algo, hacer un cambio y tratar de empujar para esos proyectos que decíamos que a pesar de que lo vemos como algo muy global y problemas de escala planetaria, pues siempre podemos hacer algo por ello.
Estos son algunos de los proyectos en los que hemos estado participando en los últimos ya 9 años. Pues estoy mencionando algunos, pero son muchos otros, evidentemente. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con planes o programas de acción climática, planes de riesgos, inventarios de gases de efecto invernadero, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con planes de manejo de ríos urbanos. Específicamente nos hemos tratado de enfocar en eso porque hemos tenido la oportunidad de vincularnos, que esa es otra de las cosas que platicábamos en la mañana, acerca de cómo el profesor, o en este caso, bueno, la investigadora, también tiene la oportunidad de poderse vincular y poder, bueno, digamos, hacer proyectos no nada más de investigación, sino que sean de investigación e incidencia. Es decir, que los numeritos que estamos sacando de ahí sirvan para poder tomar decisiones. Bueno, aquí estoy mostrando una figura que creo que también ya se vio en la mañana, algo parecido, acerca de las temperaturas, cómo fueron o han ido incrementando en las últimas décadas. Evidentemente, esto está vinculado con, como ya mencionaron también, con los gases de efecto invernadero y también con este tipo de imágenes, que esto tal vez no lo conozcan, pero estos son imágenes del río Pesquería. Son vertederos de lo que son, pues obviamente, botaderos de basura, ¿no?, que se encuentran en el río, y aquí vemos algunas imágenes que están asociadas también, no lo hemos escuchado, o sea, no nada más se trata del cambio climático, no nada más se trata de la parte de cómo está incrementando la temperatura, sino que todos estos problemas están vinculados muchas veces, aparte del desarrollo mal planificado, también a pobreza. Entonces, la parte social y de justicia social es muy importante. Aquí está la área metropolitana de Monterrey, en los últimos 40 años, cómo ha ido creciendo en esa mala planeación, como ya platicábamos, y cómo, bueno, ahí se encuentran los ríos, me regreso para que se ubiquen. 3 de los ríos más importantes se encuentran ahí, y cómo a través de las imágenes satelitales podemos, por supuesto, estudiarlo. Ahí, esta zona metropolitana de Monterrey, nada más estaba viendo así, si se fijaban, estábamos despiertos. La zona metropolitana de Matamoros me reunió. Y bueno, con las imágenes satelitales podemos, por supuesto, ir hacia atrás, ¿no? Entonces podemos trabajar con esta información. Diferentes sensores que tienen las agencias espaciales a nivel mundial, que tenemos acceso a esta información, obviamente, de manera, no digo obviamente, no debería ser esa palabra, más bien de manera gratuita, gracias a Dios, desde hace algunos años, porque cuando yo empecé, como ustedes de estudiante, por ejemplo, no eran gratis. Nos teníamos que comprar toda esa información. Ahorita ya con la inteligencia artificial y muchos convenios que hay a nivel mundial, pues tenemos acceso a esa información. Entonces aquí está la información de lo que son las diferencias de temperatura, donde se concentra el calor en el área metropolitana de Monterrey. Y si ven, está asociado obviamente a la parte que tiene que ver con las zonas industriales, pero también la parte, digamos, de frescor, la que tiene que ver con donde están las montañas y donde hay algunos ríos también todavía en buenas condiciones. Entonces aquí también parte de lo que hemos estado estudiando es cómo esa respuesta de las temperaturas de la ciudad se ven reflejadas y debido a qué. Como parte de ingeniería civil, pues yo sé perfectamente bien que todo lo que tiene que ver con materiales de la construcción tienen una respuesta distinta, ¿no?, a las emisiones del calor. Y entonces aquí vemos diferentes tipos de urbanizaciones. Aquí vemos también otro de los proyectos que estamos haciendo dentro de esas urbanizaciones, cómo ha impactado, lo voy vinculando con la parte de los ríos, y vemos cómo dentro de los ríos se encuentran poblaciones en peligro. O sea, hablábamos ahorita de los fenómenos hidrometeorológicos, que generalmente no tenemos, por ejemplo, la información de los atlas de riesgos actualizados, y con esta información que ya comenté, estamos, digamos que actualizando mucho de eso. Digamos que la antesala de un atlas de riesgo parte de lo que estamos visualizando aquí. También una de las cosas que estamos buscando, obviamente, es cubrir las necesidades locales. Muchos de estos proyectos, como decía, son obviamente el empuje de los nuevos profesores o de los estudiantes dentro de sus tesis, pero otras son necesidades de los municipios que llegan y nos tocan la puerta para decirnos que requieren algún tipo de estudio.
Entonces hacemos, por ejemplo, en este caso, un estudio de inventario de gases de efecto invernadero para el municipio de San Nicolás específicamente. Me gustaría decir que esto lo podemos replicar en toda el área metropolitana de Monterrey, pero no hemos tenido aún respuesta. Y para poder hacer esto no es nada más picar un botón, sino que se requiere mucho trabajo para poder bajar la escala de la información que actualmente está disponible. Entonces aquí vemos algunos de los datos de los que les estoy hablando, cómo desagregamos, en este caso específicamente del año base 2019, para tratar de entender lo que fue la información de población, tráfico vehicular, en dónde se concentraba, básicamente para hacer un inventario con una nueva metodología y también elaborar un sistema de visualización en la que el municipio pudiera entender lo que estaba viendo, o sea, no nada más numeritos y tablas, ¿no? Entonces, parte de esta información, les decía, la desagregamos, pero también en la parte espacial, entendimos que mucha de esta información es espacial, está en las rutas, por ejemplo, en el caso del tráfico vehicular, no siempre está donde mismo, evidentemente no todas las vialidades tienen la misma concentración de gente ni de vehículos, etcétera. Entonces, con todo esto trabajamos para poder desagregarlo. También desagregamos, por ejemplo, información que tenía que ver con uso de energía eléctrica, dependiendo del tipo y de, por ejemplo, si era un uso residencial o un uso comercial, etcétera. Y toda esta información la fuimos haciendo lo que le llaman un downscaling, es decir, hay cierta información estatal, hay cierta información municipal y otra información que tuvimos que sacar en campo. Otra información la tuvimos que procesar, por ejemplo, este es el caso de las imágenes satelitales que nos sirvieron para poder entender lo que eran las zonas climáticas locales, es decir, cómo estaba construido cierto barrio o cierta colonia. Depende de eso, cómo vamos a estar viendo reflejadas las temperaturas, como este tipo de nueva clasificación que se hace con un portal que se llama WUDAT. Entonces, en este sentido, la información la vamos, digamos que haciendo ese downscaling, pero después lo cruzamos con lo que le va a servir al municipio. En este caso, por ejemplo, todos los sectores y distritos en donde se toman las decisiones a escala, digamos, de los municipios. Entonces, esa información, a pesar de que podría ser mejor que en escala que estos, pues tiene que llegar a ser asimilable para las tomas de decisiones de cada uno de los municipios. Entonces, y vemos algunas estadísticas, cada una de esas estadísticas está por sectores. Y bueno, evidentemente les decía que no toda la información está ahí, había que generar, por ejemplo, una parte de la información se realizó con lo que era la información de los estados o los municipios en donde tenían algunos negocios ubicados, pero muchos otros no, porque muchos de los negocios a veces suelen ser informales o muchos negocios nada más duran 3 meses, por ejemplo. Entonces, esta información, nosotros lo que hicimos fue hacer un inventario a través de muestreos de campo con cámaras montadas en las camionetas y también con drones. Toda esa información se integró y se pudo, digamos que, digitalizar y ponerle dimensiones espaciales. También la información que tiene que ver con las temperaturas, como ya les comenté, en el caso, por ejemplo, de los sensores térmicos, nos ayudan a entender también el comportamiento de dónde se concentra el calor, pero también cruzar con la información de si hay algunas actividades comerciales o lo que les comentaba acerca del tráfico, en dónde está ubicada esa información. También, por ejemplo, de industrias, por supuesto. Y evidentemente, eso se hace generalmente en la época más caliente. Ya con este inventario nos dimos cuenta, habían, digamos, ciertas necesidades, obviamente, del municipio, pero nos dimos cuenta de que el consumo eléctrico residencial, en el caso, por ejemplo, de la zona de lo que es el municipio de San Nicolás, era el protagonista en las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en este sentido, ahí nos dio pauta para poder hacer recomendaciones al municipio y que el municipio tomara, digamos, que las estrategias necesarias para poder actuar en sus programas. Aunado a esto, también se hizo un inventario urbano de lo que son parques y árboles. Es importante comentar esto porque muchas de las problemáticas que enfrenta el San Nicolás de los Garza tienen que ver no nada más con inundaciones y con enfermedades respiratorias y ondas de calor, sino también con la parte que tiene que ver con biodiversidad
y todos los servicios ambientales que nos dan los parques, ¿no? Las áreas verdes. Aquí ven algunos, como por ejemplo regulación térmica, lo que son provisiones de hábitat, de espacios de recreación o ocio o reducción de contaminación del aire. Esta información también, igual que la anterior, hicimos toda una metodología, la diseñamos para poder interpretar los datos, ¿sí? Y pues la idea era poder actualizar ese inventario tomando en cuenta las zonas verdes que se ven ahí. Es decir, en esa escala, digamos, más a nivel municipio, pudimos entender que había ciertos espacios, como estos que se ven aquí, en donde tenían áreas verdes, pero generalmente lo que se hace con los inventarios de áreas verdes es tener un polígono en donde se encuentra el área verde, pero no tenemos mucha información de en qué condiciones se encuentra el área verde o qué dimensiones tienen, por ejemplo, los árboles. ¿Va a poder darnos o no darnos un servicio ambiental correcto? También otra parte importante para el municipio era tener un inventario base del arbolado municipal. Sin embargo, no teníamos mucho presupuesto y lo que se hizo fue tratar de buscar las rutas en donde ellos habían primero hecho un proceso de reforestación y también en donde coincidían con lo que eran las avenidas, precisamente aprovechando que teníamos ya los vehículos montados con los sensores. Además, aunado a eso, se hicieron vuelos con dron para todos los parques y pudimos determinar la información 3D. Esta información nos ayuda, como se ve aquí, nos ayuda para poder entender el dimensionamiento de esos árboles. Es decir, nuevamente, no nada más se trata del polígono de que está administrando el municipio, sino en qué condiciones está, porque podemos sacar, por ejemplo, hay un análisis de NDVI que tiene que ver con el verdor o la vigorosidad de la vegetación, pero también con cuántos individuos cuenta o qué tamaño tiene, ¿no? Pues las dimensiones de gasometría son importantísimas. Por ejemplo, aquí vemos algunas condiciones de árboles que se pudieron determinar. Aquí vemos de que se encuentran en propiedad privada, si había o no había, por ejemplo, árboles pues ya que no estaban con vida. Y también la altura de los árboles, encontrando que la mayor parte de los árboles se encontraban con unas dimensiones de altura de 2.5 a 7 metros. Y también, por ejemplo, lo que son las copas de los árboles, donde encontramos, por ejemplo, que la mayoría se encuentran entre 1.25 y 4 metros de ancho de copa. Así también, bueno, obviamente se hace el análisis, les decía, de NDVI, esto ya es más automático, que tiene que ver con estos polígonos que se ven aquí, que son todos los pequeños parquecitos que tiene como red el municipio. Esta información es muy importante porque les da pie a poder mejorar la calidad de sus áreas verdes, pero también para poder llevar acciones de reforestación mucho más puntuales y efectivas. Y también tiene que ver con lo que les decía de la condición de las local climate zones o las zonas climáticas locales, como se ve en aquella imagen. Y esta imagen que se ve aquí es la plataforma que les comentaba acerca de que no solamente se quede en un PDS que se entrega a los municipios, sino que les sirva la información para poder tomar decisiones. Este es un sistema de información geográfica, ¿sí? En la cual pueden entrar a la plataforma, hacer zoom, o sea, acercarse, ¿sí? a los parques, ver incluso los datos de cada uno de esos puntos que representa un arbolito, o ver información acerca de los diferentes eventos, por ejemplo, donde ha habido emisiones, como estos puntos que se ven aquí, son puntos de calor, se ven como la aglomeración de puntitos, entre más puntos sean, más amarillo se ve. Entonces, ahí hay una concentración de contaminantes, y esto no lo teníamos dentro de nuestras bases. Eso son los mismos vecinos, cuando empezaron a darse cuenta de lo que estábamos haciendo, empezaron a decir, bueno, tenemos un registro de emisiones de humo, y el municipio tenía ese registro, es decir, vecinos que a veces hacían una carne asada o había, no sé, un negocio de pollos o simplemente los elotes, que todo ese tipo de negocios no están generalmente dentro de una base de datos oficial. Entonces ellos tenían ese registro como una especie de queja, ¿no? De que estaban afectándole su calidad del aire, y entonces ellos formaron esta base junto con el municipio, y esta información nos la proporcionaron para poder hacer esta concentración de nuevos datos que les ayudaban a tomar, como les decía, decisiones. Quiero concluir
que la universidad, como ustedes ya lo saben y lo escucharon en la mañana con el video, es una universidad muy activa. Agradezco al doctor Sergio Fernández Delgadillo y a todo su equipo de trabajo porque si ustedes visualizan toda la información que está en la página web, de hecho, este es solamente un ejemplo del reporte anual de sustentabilidad. Es una escuela con muchísimos proyectos, muchísimo empuje y con cabida para todos los estudiantes y para los profesores de la universidad. Pertenezco a la Academia de Sustentabilidad y considero que es importantísimo que como profesores seamos más protagonistas acerca de este tipo de proyectos porque cada gramito de arena cuenta en la lucha contra el cambio climático. Y bueno, eso es un ejemplo también de las actividades que le está haciendo últimamente y muchas gracias. Seminario Internacional Acciones Universitarias para la Mitigación del Cambio Climático. Ramón Pich Madruga. Es licenciado en Economía del Comercio Exterior por la Universidad de La Habana, maestro en Ciencias Sociales por la Universidad de Lund y doctor en Ciencias Económicas por la UNAM. Desde 1986 es investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial CIEM y ha sido su director desde 2013. Es miembro de la Academia de Ciencias de Cuba y del Buró del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático IPCC, donde fue electo vicepresidente en 2023. También es experto de la Plataforma sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la ONU y ha colaborado con el PNUMA en informes ambientales. Ramón Pich Madruga. Bienvenido. Bien, buenas tardes a todos. Quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores de este evento, al equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al doctor Sergio, a la doctora Evangelina y al resto de los miembros del equipo por la invitación a este importante evento. El diálogo con los estudiantes siempre es reconfortante y en general atribuyo particular importancia a este tipo de actividades en universidades por el efecto multiplicador que tiene en relación con el papel que tienen, obviamente, tanto los profesores como los estudiantes. Y para el IPCC, las universidades han sido un pilar importante de sus ejercicios de evaluación hasta este momento, que como ustedes saben, ya se han concluido 6 ciclos de evaluación sobre cambio climático a instancias de esta institución de Naciones Unidas, y muchos de los autores del IPCC han salido de las aulas universitarias, o bien son profesores, investigadores o especialistas que están asociados a la actividad universitaria. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con la presentación que les propongo dentro de esta mesa específica que está dedicada a la investigación científica, el desarrollo tecnológico para la mitigación del cambio climático, y me referiré en particular a algunos mensajes del IPCC, es decir, de la ciencia climática, acerca de estos importantes temas. Por supuesto que hay puntos de contacto. A ver si aquí parece que se atoró esto. Ok, gracias. Le decía que voy a referirme en particular a algunos mensajes de la ciencia climática a partir de este último ciclo de evaluación del IPCC que concluyó el pasado año 2023. Por supuesto que cuando hablamos de cambio climático no podemos hablar de un fenómeno en abstracto, ni a escala nacional, ni a escala global. Y si hablamos de escala global, teniendo en cuenta de que es un reto para el desarrollo, todos los países se encuentran bajo los desafíos de este importante reto global, no podemos olvidar el contexto en que se desenvuelve el mundo y en el que está incidiendo el cambio climático con los efectos que se están evaluando. En primero, un contexto internacional marcado por situaciones de crisis financieras, desafíos comerciales, brechas tecnológicas, deudas sociales, retos energéticos, crisis ambiental, y dentro de esta, obviamente, el cambio climático con un peso significativo y en su vínculo con otros problemas medioambientales y los crecientes conflictos geopolíticos de los que somos testigos en el contexto actual. Desde el punto de vista de las negociaciones internacionales sobre el tema ambiental, sobre el vínculo entre medio ambiente y desarrollo, cabría destacar todo el movimiento generado, o todo el debate generado a partir de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 en Río de Janeiro, Brasil,
donde se adoptaron un conjunto de acuerdos, de resultados, entre ellos la Declaración de 27 Principios sobre Desarrollo Sostenible, que incluye este muy importante, que es el principio de la responsabilidad comunes pero diferenciadas. Comunes porque estamos en un reto global, todos somos parte del problema y todos debemos ser parte de la solución. Pero por supuesto esas responsabilidades son diferenciadas, porque no todos hemos contribuido igual a la generación y reforzamiento de ese problema. Tenemos también todas las acciones que se han desencadenado a partir de la adopción en el 2015 de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que ya han sido mencionados anteriormente con bastante claridad y donde obviamente hay uno referido en particular a la acción climática, como hemos estado viendo en las presentaciones anteriores. Todo el tema de los recursos naturales asociados a estos debates entre medio ambiente y desarrollo, entre cambio climático y desarrollo, el tema de los energéticos, por supuesto, muy asociados al cambio climático, si se tiene en cuenta que hoy día, como vamos a ver después, todavía el 82% de la energía comercial que utiliza el mundo son combustibles fósiles, petróleo, carbón mineral y gas natural. Y la transición energética que se está promoviendo hacia renovables y hacia un mayor uso de la eficiencia energética, pero sobre todo el movimiento hacia las renovables también está demandando recursos naturales, los recursos estratégicos, el litio, cobalto, níquel, las tierras raras, que hay que tener en cuenta aquí con mucha claridad la dimensión de la demanda. O sea, si pretendemos sustituir todo el consumo energético actual de fósil por renovables, eso no, la cuenta no va, sencillamente porque implicaría también demanda de todo un conjunto de recursos que también tienen implicaciones ambientales. Entonces hay que trabajar esa transición del lado de la oferta, pero también el cambio de los patrones de consumo y por tanto la dimensión demanda es clave y esa es una dimensión que se introdujo explícitamente con mucha fuerza en este último informe del IPCC. De hecho, en el grupo de trabajo 3, que es dedicado a la mitigación, hay un capítulo, el capítulo 5, que les invito a consultar, que está dedicado a la demanda, o sea, a la demanda, al impacto de la demanda en el contexto de la mitigación del cambio climático. Y así, por supuesto, además tenemos un conjunto de otros recursos, los recursos de la biodiversidad, el agua dulce, los bosques, los suelos, y todos ellos impactados de una forma u otra por el cambio climático y por los otros fenómenos globales, pero bueno, el cambio climático es el que está siendo objeto de este análisis. Este vínculo, por ejemplo, un vínculo muy conocido y no por ello menos importante, el de los alimentos, la energía y el agua. Ahí el cambio climático está en el centro de esos tres temas. Si hablamos de alimentos, todos sabemos, ya en nuestros países, el cambio climático, el reforzamiento del cambio climático, está produciendo menores rendimientos para cultivos de zonas tropicales y subtropicales, está afectando al recurso agua, está generando, a partir de eventos extremos, pérdidas físicas de cosechas, está afectando los acuíferos. En el caso, por ejemplo, de los países insulares que tienen los acuíferos muy cerca del litoral, con la elevación de la cuña salina y la contaminación de esos recursos, y también en países como los andinos, donde el repliegue de los glaciares de montaña, la reducción de ese recurso afecta también el recurso agua en muchas de las grandes ciudades andinas, por poner algunos ejemplos. En los alimentos también el incremento de las plagas, a las cosechas con las mayores temperaturas, en fin, hay un conjunto de vías a través de los cuales el reforzamiento del cambio climático contribuye a la inseguridad alimentaria. La energía, ya decíamos que está en la base del problema. Y cuando hablaba de ese patrón actual de 82% de dependencia de los combustibles fósiles en términos de energía comercial, es bueno tener en cuenta acá que eso no es una cuestión reciente, eso es un patrón que comenzó a entronizarse desde el último tercio del siglo XVIII con la revolución industrial inglesa, donde primero el carbón, luego el petróleo y el gas fueron ganando espacio en ese balance de energía comercial. Y fíjense que después, cuando empecemos a hablar de los estudios del IPCC, vamos a ver que están referidas algunas de las metas al periodo industrial, justamente porque es el parteaguas en ese cambio en los patrones de energía.
Bueno, acá un tema que es bien conocido. Se estima que la mitad de los 10 principales riesgos globales son riesgos medioambientales, según estudios como el informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial, que cada año hace una actualización del tema, y en los últimos años esta es una constante, así como toda la discusión en torno a la triple crisis planetaria, incluyendo el cambio climático, la pérdida de la diversidad biológica y la contaminación, sobre todo por plásticos, todos ellos temas que ya han sido referidos anteriormente por los ponentes. De manera que, resumiendo, cambio climático, desafío global, como les decía, la importancia de la perspectiva histórica, ya hemos hablado de eso, ¿por qué? No basta con analizar las emisiones que están ocurriendo hoy día en el mundo, que ocurrieron el año pasado o que ocurrieron la década pasada, porque las emisiones acumuladas durante todo ese periodo industrial hasta la fecha están presentes en buena medida en las concentraciones actuales de gases de efecto invernadero en las capas bajas de la atmósfera. De manera que la perspectiva histórica es fundamental aquí, tenerla en cuenta, el vínculo con otros desafíos ambientales, las implicaciones para el desarrollo. Se hablaba en la mañana de la huella de carbono. A nivel global se estima que esa huella de carbono es más de la mitad de la huella ecológica, a nivel global, entendida esa huella ecológica por cómo el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente. Y esto, por supuesto, que guarda una relación estrecha con ese 82% que les decía antes de comprometimiento de la energía comercial con los combustibles fósiles. Aquí hay un conjunto de tendencias del sector energético que, como les comentaba, está en la base del reforzamiento del cambio climático y que genera al mismo tiempo otras distorsiones en la economía internacional, en la economía de nuestros países, en particular la volatilidad de los precios internacionales de la energía, muy susceptible a conflictos como los que están teniendo lugar en Europa, en el Medio Oriente, etcétera, el limitado acceso a la energía en los países en desarrollo. Aquí es interesante también la llamada revolución de los criptos y otros combustibles no convencionales en países como Estados Unidos, que le permitió cambiar el perfil energético de ese país y hoy día ser un importante exportador de hidrocarburos en el mundo. Limitada presencia aún de las fuentes renovables en el balance de energía comercial, solo 14% de ese balance de energía comercial, y el creciente papel de las economías asiáticas. Aquí tienen el dato que les he estado mencionando en varias ocasiones, esa dependencia de los combustibles fósiles, en primer lugar petróleo, luego carbón y luego el gas natural. El tema de las reservas, la alta concentración de reservas de petróleo en la zona del Medio Oriente, una zona particularmente convulsa, a partir del interés por controlar ese importante recurso, un recurso además que en el Medio Oriente de relativo bajo costo y alta calidad, y también la alta presencia, en este caso de Sudamérica, en cuanto a la reserva de petróleo, en particular Venezuela, que también ha sido objeto, como sabemos, de importantes conflictos e intereses por controlar estos recursos. La tendencia de los mercados internacionales del petróleo como termómetro de la economía mundial. Y entrando en la cuestión propiamente del sexto informe del IPCC. Este sexto ciclo fue particularmente intenso, toda vez que se produjeron 3 informes especiales y cada grupo de trabajo generó una contribución al sexto ciclo de evaluación. Los 3 informes especiales, el primero fue el del 1.5 grados Celsius, o sea, los requerimientos para limitar el incremento de las temperaturas más allá de 1.5 grados Celsius en relación al periodo preindustrial. Fíjense cómo el periodo industrial es una referencia importante, como decía, con anterioridad. Luego cambio climático y tierra, y otro informe especial sobre océanos, criosferas ante un clima cambiante. Y además cada grupo, le decía, generó una contribución, el grupo de trabajo 1 sobre las bases físicas de la ciencia climática, el 2 sobre impacto, vulnerabilidad y adaptación. Mucho de lo que se ha estado diciendo tiene que ver con este segundo grupo, y el 3 sobre mitigación del cambio climático. Yo hice una síntesis aquí de lo que pudiera ser un mensaje común de todos esos productos, obviamente con el riesgo que siempre genera el tratar de sintetizar mucho, pero sería algo así como, primero, la necesaria urgencia de la acción frente al cambio climático. O sea, este tema de la urgencia
un poco contrasta con lo que se decía en la mañana, que muchas veces se presentan las tendencias del cambio climático, que si para el 2050, que si para el 2100. Miren, eso es cierto, o sea, el cambio climático es un fenómeno de naturaleza de largo plazo, desde el punto de vista histórico y hacia el futuro también, de naturaleza de largo plazo, pero eso no entra en contradicción con el hecho de que se requieren acciones inmediatas para solucionar el problema. E inmediatas no quiere decir soluciones cortoplacistas o con una orientación de corto plazo. O sea, acciones inmediatas con una perspectiva, obviamente, de largo plazo. En segundo lugar, lo que ya se ha expuesto muy bien de la importancia, bueno, esto tiene que ver con esta segunda idea, la importancia de que las acciones sean inmediatas pero equitativas. Este tema de la equidad es fundamental en todo lo que tiene que ver con las soluciones del cambio climático. Es fundamental y es la base de ese principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. El riesgo que supone el cambio climático para el cumplimiento de los ODS, ya se ha señalado, se explicó muy bien en la mañana, y los crecientes costos y riesgos asociados al retraso o demora de las acciones de respuesta a este reto global. O sea, los riesgos y costos serían cada vez mayores en la medida en que se retrase esos problemas, ese tema, o las soluciones a ese tema. Ahora bien, en términos de estado actual y tendencia, se confirmó en este sexto ciclo de evaluación que las actividades humanas, sobre todo a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, han causado inequívocamente el calentamiento del sistema climático. Eso no es nuevo, eso no es una conclusión nueva, es de informes anteriores, pero se confirma en este sexto ciclo de evaluación. Las emisiones, sin embargo, han seguido creciendo. El cambio climático, y es lo que dice este tercer punto acá, no es un problema para el 2050 y para el 2100. Ya están produciéndose cambios, que son los llamados efectos observados, cambios generalizados y rápidos en la atmósfera, el océano, la criosfera y la biosfera. Hace un rato, cuando les hablaba del impacto en la alimentación, y esos son efectos que se están dando, los menores rendimientos, etcétera. O sea, que no es para el 2050, por supuesto serán mayores si no hacemos nada en el 2050, pero ya son efectos observados en el contexto actual. Y algo que tiene que ver mucho con la equidad es que las comunidades más vulnerables, países más vulnerables, que son los que históricamente menos han contribuido al problema, son los que están sufriendo de manera desproporcionada los principales efectos. Eso es una realidad como un tiempo. Bueno, este es un gráfico tomado del grupo de trabajo 1 del IPCC, que refleja que con cada incremento del calentamiento global, los cambios en las temperaturas medias regionales resultan mayores. O sea, cuando se habla de por ejemplo, del 1.5 grados o 2 grados Celsius, por supuesto que eso es un promedio global, pero no quiere decir que el mundo completo se vaya a calentar con la misma temperatura. Es un promedio. Fíjense que los polos tienden a calentarse mucho más como región este proceso, en la medida en que se vaya dando un calentamiento mayor, y eso obviamente contribuye a fenómenos tales como el incremento del nivel del mar, entre otras implicaciones. El tema de la adaptación, este es un evento dedicado a la mitigación, pero no podemos deslindarnos de la adaptación, porque con mitigación solo no se resuelve el problema. Ya hay una parte del cambio climático que, aunque se tomara la decisión, estamos lejos de que eso pase, pero aunque se tomara la decisión de mañana cortar todas esas emisiones excesivas, ya va a haber un cambio climático que se va a producir inexorablemente por la acumulación del problema debido a las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero. Y ante ese cambio climático que se va a producir de todas formas, hay que también aprender a adaptar. Y claro, la adaptación sola tampoco resuelve el problema, porque si hay adaptación y no hay mitigación, llegará un momento que pasa esto que se señala aquí en el tercer punto, que las opciones de mitigación se ven limitadas porque el calentamiento sigue creciendo y llega un momento en que no podemos adaptarnos eternamente, surgen las pérdidas y daños, que como ustedes saben es un tema que se ha estado discutiendo con bastante fuerza en las negociaciones internacionales. Ha habido progresos, pero hay límites también que se han ido alcanzando en algunos casos, y está todo el tema de la mala adaptación, que ha sido mencionado ya cuando se habló hace un rato, de malas políticas, en fin, y que eso por supuesto
con acciones mejor implementadas, adaptación más flexibles, multisectoriales, inclusivas y de largo plazo, se podría evitarse. Ahora bien, aquí en el tema de la adaptación es fundamental el impacto local, y creo que se ha estado diciendo, el impacto local es clave, porque es la localidad, el espacio físico donde se sienten los impactos específicos. Hay veces que incluso en territorios muy pequeños no pueden adoptar un plan de adaptación homogéneo para todo, porque las realidades son muy diferentes. Y bueno, ustedes acá, hay muchos ejemplos que se pueden poner en este sentido. En el caso de Cuba, por supuesto, una de las provincias más pequeñas, que es Guantánamo, el norte de Guantánamo es la zona más lluviosa de Cuba, y sin embargo el sur es la zona más árida del país. Por tanto, un plan de adaptación ahí no puede, en esa provincia que es tan pequeña, no puede ser generalizado porque tiene especificidades muy concretas. Fondos limitados tanto para la adaptación como para la mitigación. En relación con la mitigación, cada vez hay más políticas, leyes, compromisos, metas, etcétera, a escala global, pero las emisiones, lo cierto es que siguen creciendo. Los flujos de financiamiento en general no son suficientes para la mitigación. Se requieren reducciones que sean profundas, rápidas y sostenidas, pero en realidad, sobre todo, es muy importante el tema que le decía, el financiamiento, que no alcanza los niveles necesarios, aunque a escala global se entiende que los recursos existen, o sea, a escala global existen recursos, no es que falten recursos financieros, pero no están orientados hacia la acción climática. Aquí ven cómo justamente las emisiones han seguido creciendo y por eso destaca el IPCC que no vamos por buen camino para limitar ese calentamiento a 1.5 grados. Estas serían posibles trayectorias según lo que hagamos a partir de ahora. Si seguimos como vamos, estaríamos moviendo en ese cono rojo-rosa que está ahí. Si se adoptaran acciones concretas para lograr un mundo donde se limita el calentamiento a 1.5 grados Celsius, estaríamos en esa trayectoria azul que aparece en la parte inferior. Y si fuéramos un poquito menos ambiciosos, pero nos propusiéramos los 2 grados como el objetivo para limitar el calentamiento, estuviéramos moviéndonos en esa trayectoria verde. Como ven, según dice aquí se dice en el texto superior, para limitar el calentamiento a 1.5 o 2 grados Celsius se requeriría una reducción de gases de efecto invernadero que sea rápida, profunda y en la mayoría de los casos inmediatas. Entre estos, por ejemplo, se requerirían 0 emisiones netas para el caso de 1.5 hacia inicios de la década del 2050. O sea, como verán, sería un esfuerzo realmente enorme, pero posible si se dedicaran los recursos necesarios. La urgencia de la acción climática es otro tema que se ha planteado con mucha fuerza, y aquí importante los temas financiamiento, tecnología y cooperación internacional como facilitadores claves para acelerar esa acción climática. También se hizo mucho énfasis en los temas de gobernanza inclusiva, políticas coordinadas, equidad, justicia climática, justicia social, inclusión, transición justa y desarrollo resiliente al clima como otro importante concepto que fue evaluado por el IPCC en este 6º ciclo de evaluación. Y esta es un poco la imagen de ese desarrollo resiliente al clima, sobre todo en referencia a las trayectorias verdes de la parte superior, donde se indica o se apunta que la ventana de oportunidad que facilita este desarrollo resiliente al clima, que es un desarrollo que combina adaptación, mitigación y desarrollo sostenible, se van cerrando rápidamente, sobre todo si no se toman acciones dirigidas a la acción climática. Las negociaciones, no voy a entrar en mucho detalle por razones de tiempo, pero sí destacar, esta es la parte política, la parte de las negociaciones políticas. La anterior es la base científica, cómo la ciencia ha ido evolucionando en este proceso. De hecho, esta parte se nutre, las negociaciones políticas multilaterales se nutren de los insumos de la ciencia. Acá se ha logrado mantener la negociación en el ámbito de Naciones Unidas. Sin embargo, los avances, como ya también se ha dicho acá, han sido bastante modestos, han sido limitados en sentido general, y en este caso se destaca la falta de apoyo que ha existido hacia los países en desarrollo, sobre todo en términos financieros y tecnológicos, que son de los temas más debatidos. Y ya cerrando
la presentación, destacar algunos aspectos que he ido mencionando en distintos momentos de la presentación, pero que por su importancia quisiera en este cierre volver sobre ellos. El primero de ellos, la necesidad de una perspectiva histórica en los análisis relativos al cambio climático, la necesidad de considerar debidamente la equidad en las propuestas de soluciones internacionales sobre el mismo, y también a escala nacional y subnacional. Esto no es solo un elemento para los espacios globales. Segundo, los medios de implementación en cuanto a financiamiento y tecnologías requeridas. Tercero, la necesidad de desarrollar capacidades de respuesta en cada uno de nuestros países. El papel de la ciencia, que se ha revalorizado sobre todo después de la pandemia, pero el cambio climático es otro fenómeno que destaca la importancia de esos resultados de la ciencia, de oír a la ciencia, de oír a los científicos y de incorporar obviamente los insumos de su trabajo, la importancia del desarrollo local, de la cooperación internacional, de tomar más en cuenta la variable ambiental. Creo que la pandemia puso de manifiesto justamente el peligro en que se encuentra la especie humana si no tomamos conciencia de la necesidad de actuar con la naturaleza, con conocimiento acerca del daño que estamos haciendo a la naturaleza y cómo actúan esas leyes que la rigen. Y finalmente el tema de la descarbonización, que es un tema bastante polémico y que hay oportunidades y riesgos asociados obviamente a este proceso, que es importante tener en cuenta, y en el caso de los países en desarrollo con más razón. Bueno, esta es la presentación que les traía, les agradezco mucho su atención y bueno, quedamos en espera del debate. Muchas gracias. Seminario Internacional Acciones Universitarias para la Mitigación del Cambio Climático. Enrique Provencio Durazo. Es licenciado en Economía por la UNAM y actualmente dirige el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo PUED de la UNAM. Es especialista en temas de desarrollo social, economía ambiental y sustentabilidad, con experiencia en planeación territorial y regional. Ha trabajado en la promoción de políticas para el bienestar urbano y rural con enfoque en el uso sustentable de recursos. También es investigador asociado del PUED y profesor en la especialización de Economía Ambiental y Ecológica. Además, forma parte de varios consejos editoriales, incluyendo las revistas Economía UNAM y México Social. Enrique Provencio Durazo. Bienvenido. Muchas gracias a la Universidad de Nuevo León, al doctor Sergio Fernández y a todo su equipo por la invitación a participar en este importante seminario. Yo pensaba que mi presentación iba a ser un giro respecto a las previas, pero encadena muy bien con la que acabamos de escuchar, porque me voy a referir a tres aspectos que me parece necesitamos enfatizar, además de todos los ya mencionados sobre ciencia climática. Primero, que la incursión en la transición climática que debemos acelerar será más viable si la acompañamos con estrategias de desarrollo de alta intensidad ambiental y social. No va a haber transición climática en escenarios regresivos de desarrollo. Segundo, tenemos un problema, porque los mecanismos de gestión ambiental de los que disponemos fueron diseñados para otras circunstancias y no para un reto tan complejo como la transición en la que nos estamos adentrando. Y eso no lo conocemos suficientemente. Y tercero, esas y otras urgencias que voy a decir requieren una intensificación del esfuerzo de investigación en cambio climático, pero no es solo en ciencias del clima, sino en perspectivas humanas, sociales, económicas, pero que se vinculen mejor con las políticas públicas al tiempo que se haga política científica. Ese es como el resumen y en parte el guión al que me voy a someter. Primero, vamos mal. La acción climática mexicana está clasificada como críticamente insuficiente, junto con la de Rusia, algunos países árabes y otros más. Edulcoramos mucho nuestra acción climática
Y sí hemos tenido grandes avances. Sería muy negativo decir lo contrario. Pero el hecho concreto es que, dada nuestra trayectoria para cumplir las metas en 2030, nuestros compromisos se han determinado. Y dado que no tenemos una estrategia para el cero neto carbono, que como acabamos de escuchar, será indispensable para lograr que no aumentemos más de 2 grados de aquí al 2100 respecto a las temperaturas preindustriales, dado esos y otros aspectos, incluyendo la opacidad de nuestra información, estamos clasificados como críticamente insuficientes. Lo que México está haciendo está contribuyendo a un crecimiento de 4 grados Celsius de las temperaturas globales. Es decir, no estamos cumpliendo con nuestro compromiso en el Acuerdo de París de orientarnos hacia una contribución nacional que permita al mundo en 1.5 o por lo menos debajo del 2. No tenemos meta de cero neto carbonos a mitad del siglo, y lo que estamos haciendo ahora, lo que tenemos anunciado, no permitirá cumplir en el 2030 con lo que acordamos en París. Hay una estrategia de cero neto carbono al 2060, pero no es oficial. La hizo una organización ciudadana, Iniciativa Climática de México, que es coorganizadora de este seminario. Y resulta que hemos perdido miserablemente el tiempo, porque con las capacidades nacionales que tenemos, podíamos haber construido una estrategia hacia el cero neto carbono. ¿Cuándo? Cuando digamos 2050, 2060, hay países que lo están haciendo al 2070, y lo hemos hecho. Lo ha hecho una organización no gubernamental. Es decir, sí podemos hacerlo. Y lo que la estrategia supone es que la mayor parte del esfuerzo para que en el 2060, de acuerdo a este escenario, logremos cero neto carbono en México, se tendrá que hacer de aquí al 2040. De hecho, como se acaba de decir, la mayor parte del esfuerzo hacia el cero neto tendría que estarse haciendo antes del 2035. Pero que si no, vamos a aventar el volumen de emisiones y no vamos a alcanzar la meta del Acuerdo de París. Pero, ¿qué escenarios de desempeño económico en velocidad y en calidad, es en ritmo y en calidad, son deseables en una estrategia de esta? ¿Con cuál cambio estructural de la economía? ¿Cuáles dinámicas regionales y sectoriales? ¿Bajo qué patrones distributivos? Y sinceramente, no conocemos la mayoría de estas respuestas. Permítanme decirlo enfática e incluso solemnemente. Nunca en la historia humana hemos intentado algo tan ambicioso como este cambio que se está planteando desde el IPCC. Hemos hecho esfuerzos sobrehumanos en muchos campos, pero lo que estamos haciendo en el mundo ahora y lo que estamos intentando es nada más y nada menos que cambiar la matriz energética de la civilización humana. Y ese cambio ya está en marcha. Pero en México no lo hemos asumido. No hemos dicho, esta boca es mía, sobre cómo tenemos que hacer esa transición. Y esta transición implica, ya lo sabemos, desfosilizar la oferta energética para alcanzar y hacerlo muy pronto, de hecho en una generación humana y media, este cambio que es realmente complejo. Sabemos, aunque no lo hemos asumido oficialmente, qué tendríamos que hacer, pero no sabemos lo que tenemos que hacer en la economía, en la política social, en la erradicación de la pobreza y en muchos cambios institucionales. Y yo digo, este es en sí mismo un campo de investigación, que tiene que ver no solo con la mitigación, sino también con la adaptación, por supuesto, y no solo con cambio climático, sino con calidad del aire y con protección de la biodiversidad, que son las tres principales dimensiones de la crisis, de la policrisis
climática y humana actual. Entonces, punto número 1, el tema es no solamente incentivar la investigación en ciencias del clima, sino hacerlo de tal manera que descubramos los caminos para ir logrando esto. No es algo trivial. Lo que hasta ahora hemos hecho en política climática es una aproximación, pero lo que tenemos que hacer hacia el cero neto carbono en esta gran transición supone muchos retos para identificar los caminos. Es algo en lo que ya llevan trabajando mucho tiempo muchos grupos en el mundo. De hecho, los escenarios de emisiones del IPCC están acoplados con las rutas socioeconómicas compartidas, las SP, para ver opciones para llegar ahí. Lo que está claro es que entre menos atendamos la adaptación y menos atendamos la mitigación, los escenarios van a ser peores en impactos humanos, en daños económicos, en daños a la salud y también en empleo. De hecho, la peor ruta climática es también la peor ruta económica. En el caso contrario, entre más hagamos adaptación, más mitiguemos, vamos a lograr un escenario más sustentable, aunque no necesariamente de más crecimiento económico. Porque de lo que se trata es de un proceso de adaptación que atienda las necesidades humanas y sobre todo que nos proteja en la sobrevivencia. Lo más probable es que tomemos un camino intermedio y que ese camino intermedio, la trayectoria de mitad de camino, mantenga más o menos lo que venimos haciendo, pero de manera mucho más acelerada y con rutas que nos permitan adaptarnos más rápido, reducir la vulnerabilidad, reducir los daños y lograr economías que se transformen en línea con la mitigación y la adaptación. Pues resulta que tampoco esto lo tenemos identificado. De hecho, lo que sabemos de las rutas, de las trayectorias socioeconómicas compartidas, lo sabemos por lo que está haciendo el Instituto de Sistemas en Austria, o por lo que están haciendo algunos grupos del IPCC, o por lo que están haciendo fuera, pero no lo estamos haciendo nosotros. Segundo punto, entonces, necesitamos explorar más. Explorar más, ¿para qué? Para saber, de acuerdo, pero sobre todo para poder identificar lo que queremos. ¿Queremos como país seguir postergando y perdiendo el tiempo en estas medidas? ¿Qué no? Pero lo hemos perdido miserablemente el tiempo. Y necesitamos tener una visión de futuro de nuestro país en la cual asumamos el compromiso, lo negociemos, lo acordemos, lo pactemos, convenzamos a la sociedad de que tenemos que acelerar la transición climática en un escenario favorable para el desarrollo. Y esa es una tarea de Estado. Y confío en que pronto la empecemos a ver. Ahora bien, en los escenarios de diferente tipo, recuerdo por lo menos estos 5 caminos, en todos los casos, lo que va a ocurrir es un crecimiento de la economía mundial. Si tomamos el intermedio, pues resultará, si tomamos el camino intermedio, el camino 2, la ruta socioeconómica compartida número 2, hablamos crecimiento, que alguna de las otras opciones es cierta, y las elaboraciones del IASA atienden no nada más crecimiento económico, atienden empleo, atienden educación, salud, pobreza, muchas variables. Aquí ejemplifico solamente con una. Pero lo que puede ocurrir es que en el escenario global, digamos, aquí estoy tomando 2 escenarios. El de azul es el de la OCDE, la OECD, el naranja es el IASA, y ahí hay muchos. Pero el promedio del crecimiento del mundo sería de 3.5 veces al 2095, y el de México también.
el de la derecha en México. ¿Por qué razón? Por la inercia, número uno. Segundo, porque la población va a seguir creciendo. Y tercero, porque la transición climática va a demandar inversiones. Va a demandar más búsqueda de recursos minerales. Va a demandar inversiones para la transición climática. Si hacemos reconversión de la energía renovable va a generar valor agregado. Todo eso es PIB, aunque no sea material. Y por tanto, escojamos cualquiera de las otras opciones, digamos la más sustentable, aquí, abajo a la izquierda, pero incluso la más sustentable va a requerir crecimiento. Tercer aspecto, necesitamos entender mejor cómo hacer compatible una transición climática con economías que van a aumentar. Porque va a aumentar el empleo. Jóvenes van a trabajar. Y si van a trabajar, van a necesitar empleos. Esos empleos van a requerir inversión. Y ustedes van a generar valor. Eso es PIB. ¿No? No hay que demonizar el PIB. Buena parte del PIB es valor agregado cualitativo. Por tanto, necesitamos entender cómo vamos a hacer un desarrollo humano, florecimiento humano, en efecto, como nos dijeron en la mañana, en condiciones de transición climática. La economía del mundo va a la baja, en términos de crecimiento. Todas las estimaciones lo que muestran es que el mundo va a crecer menos. Pero aunque crezca menos el mundo, y en esto sí hay una coincidencia, de hecho venimos creciendo desde hace tiempo. Aunque crezca menos el mundo, a una tasa de 1% se va a duplicar el tamaño en 70 años. Es decir, entonces, si hay decrecimiento, si hay disminución de la tasa de crecimiento, no va a haber decrecimiento del volumen. Y necesitamos arreglarnos para acomodarnos en esa dirección. Ese también es un campo de necesidad. Junto con la transición climática, lo que necesitamos es cambiar la forma de desarrollo. Cambiar no nada más su tamaño, su intensidad, su calidad. Y estamos revisando, el mundo está en revisión en eso. Las grandes estrategias exportadoras de la globalización de los años recientes ya no están funcionando. Y lo que está buscando todo el mundo es encontrar equilibrios entre la acción económica y la acción climática a todas las escalas, a todos los niveles, en todas las regiones. Y entonces, permítanme decirlo también enfáticamente, la transición climática va a significar también una transición en el desarrollo. La teoría económica convencional no estaba preparada para eso. Hay extraordinarios economistas convencionales, pero lo que no sabemos es cómo hacer este tipo de desarrollo mejor acoplado con las exigencias ambientales. ¿Dónde hay que hacerlas? Prácticamente en todo, pero sobre todo en la política energética, por supuesto, en la industria, en el sector agropecuario y en la infraestructura. Todo eso, para todo eso necesitamos nuevas fórmulas. Y hay dos claves. Hice Redrick y Stiglitz no como argumento de autoridad, sino porque el planteamiento que hace me convence. A largo plazo, la clave va a estar en la innovación, de hecho a mediano también, va a estar en la innovación y en la calidad de las instituciones que tenemos para organizarnos mejor y favorecer esta transición. Ustedes saben que esta semana se otorgó el Premio Nobel de Economía a 3 economistas dedicados al estudio de las instituciones. Coincidencias o no con ellos, es un aspecto clave. Las instituciones y la innovación están en el fondo de la prosperidad y, como dicen algunos, a largo plazo puede que lo sea, como dicen algunos, la innovación no es todo, pero a largo plazo es casi todo, igual que con la productividad. Y por tanto, el tema va a estar en cómo organizar mejor nuestra investigación. La investigación en cambio climático ha venido creciendo mucho, pero se aceleró sobre todo después de 2015. El crecimiento de la investigación, obviamente medido por publicaciones y otras cosas, está tomando un ritmo, tomó ya un ritmo tan acelerado
que como ocurre con otros campos, resulta imposible seguirlo. Y está ocurriendo algo muy importante, se está descentralizando. En 1990, la mitad de la investigación en cambio climático se hacía en Estados Unidos. El año 2020 ya era menos del 20% en Estados Unidos. Está aumentando en China, está aumentando en la India, pero está aumentando en ese grupo de 10 países, Reino Unido, Alemania, España, Italia, principalmente en China e India. Mala noticia, en ese proceso nos rezagamos. Si miran ustedes las publicaciones con alguna tasa, México está en el lugar 44 de 48. No es que digamos estar mucho mejor, pero para las dimensiones de este país, de población, de economía, de capacidades, de recursos, nos hemos rezagado. El grupo de 10 países más importantes o 15 que está generando la mayor parte del volumen de la investigación, nos está dejando atrás, pero créanme, aún así hay mucha capacidad científica en México como para poder soportar lo que necesitamos saber para los próximos años. Y ya lo sabemos, la inversión y los recursos no lo son todo, pero en ciencia, a la larga, sí son determinantes. Necesitamos no nada más recursos, sino incentivar la mayor intervención del sector privado, orientarla mejor, vincularla mejor con la innovación y con la industria, de acuerdo. El problema que traemos es que a largo plazo no solamente no nos sostenemos, sino que estamos invirtiendo mucho menos que incluso hace 10 años en investigación, en desarrollo tecnológico y en innovación. Si este gráfico lo hiciéramos dinámicos, que ahí está en the binder, muy bien hecho, lo que veríamos es que la velocidad a la que han crecido India, China, Israel y muchos otros países, comparada con lo que está ocurriendo en México, nos ha venido dejando en el rezago. En ese rezago estamos e incluso en un retroceso respecto a la OCDE. ¿Cómo hemos hecho la investigación en cambio climático? La hemos hecho fundamentalmente bajo demanda. Lo que la autoridad ha solicitado para hacer los inventarios de emisiones, para hacer los informes de país, para hacer las estrategias, se le solicita a las universidades y centros públicos y privados de investigación, apoyado con mecanismos de cooperación nacional y también con el apoyo de CONACYT, a través de comisiones, grupos de trabajo y a veces apoyados con un presupuesto transversal. Este modelo yo decí hace 30 años. Lo inició, muy lindo homenaje a ello, el Instituto Nacional de Ecología, el doctor Edmundo de Alba, Julio Martínez, ahí participaba también el doctor Edgar González, pero era un modelo que era útil para poner la infraestructura del conocimiento. Nada más que nos estancamos en eso. Y nos estancamos por falta de visión estratégica y por falta de investigación. Dependemos mucho de la cooperación internacional todavía para esto. No es malo per se, pero lo podríamos o lo deberíamos pagar nosotros. Luego se vincula mucho al ciclo político. A veces hay más apoyo, a veces no. No se acompaña adecuadamente de las instituciones públicas. Y sobre todo el presupuesto federal de cambio climático es una simulación. No se dedica realmente a cambio climático. Esconde otros objetivos. Este modelo tiene que cambiar. Y tiene que cambiar sobre todo porque nos lo han dicho muchas veces y lo sabemos por experiencia propia. Si solo nos basamos en la inversión, podemos avanzar. Pero si nada más nos basamos en la adaptación o la infusión, como ingeniosamente le llaman, no vamos a llegar al estadio que requiere la transición climática, que requiere inversión, sí, porque hay que invertir en energías renovables, hay que invertir en
en deforestación cero. Hay que invertir en la eliminación de las fuentes emisoras de metano. Pero sobre todo hay que invertir en innovación para llegar a esos niveles. Otro punto que tampoco sabemos bien cómo hacer es, ¿y cómo se planifica esto? ¿Cómo se planifica una estrategia no de 10, 20, 30, sino de 40, 50 años? ¿Qué es eso? ¿Es la planificación convencional? Claro que no. ¿Es gobernanza anticipatoria, como le llaman en Naciones Unidas? ¿O es prospectiva? ¿O algo más sucato? ¿Es propósito orientado de permisión? ¿Cuál es el enfoque? Creo no equivocarme al decir que no lo sabemos bien. Repito, es una experiencia humana a la que no nos hemos enfrentado nunca. Necesitamos ver cómo en los próximos 35 años vamos a cambiar nuestra matriz energética. ¿Cómo vamos a articular ahí la innovación con el desarrollo productivo? ¿Cómo vamos a propiciar industrias acopladas a la transición? Y además, ¿cómo lo vamos a hacer eliminando la pobreza extrema y pronto? Reduciendo a niveles sensatos la pobreza en general y sin castigar el empleo. Es decir, se llama transición justa, ¿no? Tiene un nombre. Eso, o sea, no tenemos mecanismos de planificación para eso. Y para eso necesitamos reinventar el diálogo, el acuerdo y alcanzar algo más que lo que hemos hecho hasta ahora. En cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación, estamos en una tercera etapa. Nos tardamos cerca de 15 años en sacar nuestro primer programa de política pública, en 2009. ¿Sí? De hecho, 17 años después de que firmamos la convención. Eso nos llevó a elaborar nuestro primer programa. Luego nos metimos al gran proceso en la cumbre de París, las NDCs, etcétera. Ahorita estamos en un momento en el cual ya traemos cerca de 6 años de retraso en la discusión de la estrategia de neto cero carbono a largo plazo y necesitamos acelerar entonces el cambio porque lo que sí nos están ganando son las emisiones. Estamos en un repunte de las emisiones de CO2 equivalente en los años recientes. De no apurarnos, se nos va a retrasar más y, como se ha visto siempre, los costes de la inacción suelen ser muy altos. Después de este ciclo, pues resulta que hemos vivido en estancamientos y retrocesos. Hay una muy inmensa transformación, no hay apoyo institucional. El área de cambio climático del gobierno federal es realmente pequeña, casi inexistente, y hemos entorpecido la transición energética. Hay una serie de recomendaciones centrales para acelerar esto. Digamos, hay un menú clásico, pero hay un tema de discusión sobre gobernanza en complejidad que requiere, para comenzar, involucrar más estados y municipios. Si no lo hacemos en el terreno, no vamos a avanzar. Una mejor integración, sobre todo de políticas productivas, acoplar la política industrial con la política de transición climática, involucrar más a los medios que hacen las cosas, que son empresas y organizaciones sociales, cambiar la regulación y adaptar los mecanismos. Va a costar mucho. Una estimación preliminar de la Secretaría de Hacienda, es de la autoridad fiscal, nos dice que en los próximos años, solo para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, necesitamos casi 5.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, adicionales a los presupuestos actuales. Y eso todavía no cubre todas las necesidades de la transición. Eso no se va a poder financiar con recursos presupuestales. Y por último, como ya dijo el ponente anterior, lo que está ocurriendo en el mundo es una demanda, un crecimiento altísimo de la demanda de materiales. Y lo que en México estamos viendo es que la productividad en el uso de materiales a largo plazo está estancada. Es decir, necesitamos acelerar la productividad material de la economía, reducir el consumo de materiales por unidad de producto, porque en lo que vamos es a un mayor crecimiento. Cierro.
No todos los escenarios son negativos. Hay escenarios construidos en los cuales es posible visualizar tendencias de incremento del bienestar medio, de reducción de la tensión social, de reducción de la desigualdad. ¿Cómo hacerlo? Creo que también es parte de lo que necesitamos trabajar más. En pocas y últimas palabras, necesitamos ampliar nuestros horizontes de investigación en cambio climático, pensar en esa transición de largo plazo como una tarea colectiva urgente y acoplarla mejor con un mayor esfuerzo de investigación. Muchas gracias. Seminario Internacional Acciones Universitarias para la Mitigación del Cambio Climático.